Todo tuyo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente después de la clase de ayer. Una clase con bastantes condimentos y un perfil que estamos buscando del capellán que es desafiante, pero a la misma vez interesante. Bien, vamos a pedirle ahí al pastor Ángel Vivas que comience. Haga la primera oración para que el Señor nos bendiga en esta tarde, nos dé su gracia para la clase, a nosotros y a Amén, ustedes también. amén. Amado Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, te damos las gracias, Señor, por este momento de meditación, de sabiduría. Señor, te pedimos que tú toques nuestros corazones y nuestros entendimientos para que podamos entender, asimilar y poder llevar sobre todo tu palabra y tu conocimiento a la gente que necesita. Señor, toca, toca, Señor, a nuestro pastor y capellán para que él, con mucha sabiduría, nos dé ese conocimiento que nosotros necesitamos. Bendícenos a cada uno de nosotros para que podamos ser de bendición, instrumentos de tu paz y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bien, bienvenidos nuevamente a la quinta clase de la materia Origen de la Capellanía. Este origen de la capellanía que estamos más o menos como al 30% más o menos de lo que quiero decirles. Más o menos, estamos ahí. 25-30% de todo lo que quiero decirles eh, eh, del Ministerio de la Capellanía. Estamos a un 30% recién. Y hemos transitado para la gloria de Dios eh, estas 4 clases anteriores y hoy la número 5, donde vamos a dar una vuelta de página muy importante y donde hemos estado viendo historia, la capellanía bíblica, hemos estado viendo conceptos, cuál es la idea de capellanía que debemos tener y perfil del capellán. Pero ahora vamos a dar una vuelta de página, yo digo que de 180 grados a 360 grados, porque ahora vamos a entrar, ¿no es cierto? En la clase de hoy, en la clase de mañana vamos a entrar en temas podría llegar a ser muy controversial. Eh, Hablar de la libertad de culto o hablar de las leyes que están a favor de la iglesia. Y uno dice, bueno, no, pero si a mí me manda el Espíritu y el Espíritu me respalda, sí, está todo bien con que el Espíritu te respalde, hermano. Pero uno tiene que entender que en cada país, en cada provincia, en cada municipio, hay leyes internacionales, nacionales, locales, provinciales, municipales, que debemos acatar y que esas leyes que están nos ayudarán a cumplir la misión. Porque si yo no capto o no obedezco las leyes, estoy infringiendo las leyes. Y si infrinjo la ley, estoy violando la ley. Y cuando uno infringe la ley y viola la ley, el único camino que te queda, viejo, es la cárcel. Así de sencillo. ¿Mm? Cuando vos infringís la ley y violás la ley, no te queda otro camino que la cárcel. Yo siempre le digo a los muchachos, muchachos, más bajo que esto no se puede caer. Uno cae bajísimo. Caer en la cárcel es lo más bajo moral. Estoy hablando de lo moral y de lo ético que puede caer una persona cuando pierde valores y principios y cultura. Es lo más bajo que podés caer en la vida.
Uno puede decir, qué bajo que has caído, che. Sí, pero hay gente que cae más bajo todavía. Pero lo interesante de todo esto, de caer bajo, es interesante saber que desde el polvo, el único que nos puede levantar es Cristo. Y de las cenizas. Es interesante eso. Yo no sé cómo el hombre, la mujer tiene esa capacidad que le ha dado Dios de levantarse de las ruinas más terribles y más inimaginables. No lo sé. Lo único que sé es que si Cristo está en tu vida, hermano, vos te vas a levantar de donde sea. De una enfermedad, de una prueba, de una dificultad, de lo que sea. Porque el mismo espíritu que operó en Cristo y lo levantó de entre los muertos es el que opera hoy en la actualidad en nuestras vidas. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Si bien nosotros tenemos la Biblia, que es el manual de las leyes divinas, debemos entender, yo tal vez que cuando termine la clase, tal vez o mañana haga una pregunta y capaz que alguno me la sepa responder, o capaz que no. Y es triste, porque nosotros estamos para cumplir una misión, pero dentro de esa misión que tenemos como pastores, apóstoles, profetas, el título eclesiástico que vos quieras, no hay ningún problema con eso, lo respetamos y te lo reconocemos, no hay ningún problema. Pero tenemos leyes que debemos añadir a nuestras vidas y cumplir. Y si nosotros no las sabemos verdaderamente, como dijimos ayer, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Mm? Entonces hoy vamos a arrancar, y como estamos bastante internacionales, vamos a arrancar por los tratados, por los pactos y por los convenios internacionales que están a favor del cuerpo de Cristo. La clase de hoy y la clase de mañana son muy importantes. Los capellanes, recuerde que el estatus de capellán lo llevará a usted a estar prácticamente en el estatus igual que cualquier profesional. Porque la ley dice que un capellán es un profesional de la materia. Entonces te estamos entrenando, capacitando, formando, te estás instruyendo para verdaderamente actuar como un verdadero profesional de Cristo. No digo que no lo sos, pero es interesante poder innovar en todas estas cosas, profundizar en todas estas cosas que nos hacen muy bien. Estos pactos, estos tratados internacionales, estos convenios internacionales que nos van a hablar, y tenemos compañeros y alumnos internacionales de Chile, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, en esta novena promoción. La promoción pasada también tuvimos alumnos internacionales. Es importante entender que hay convenios y tratados internacionales de carácter que verdaderamente cada país firma y se adhiere, cada país se adhiere, y que le da a cada uno de esos tratados, convenios y pactos internacionales jerarquía de constitución nacional. O sea que tienen la misma validez que nuestra constitución, ya sea argentina, peruana, boliviana, paraguaya o chilena. Esos pactos internacionales tienen jerarquía, poder, aplicación, vigencia, desarrollo, igual que cualquier constitución del cono sur, del cono central o del cono norte. Y vamos a hablar de estos pactos internacionales
todo orientado con la orientación y con la aplicación de la libertad de conciencia y religión de pensamiento. Libertad de conciencia, ¿sí? Libertad de conciencia y de pensamiento. Esta libertad de conciencia, esta libertad de pensamiento y de religión, hablan todos los siguientes pactos que vamos a mencionar esta noche, y con las reformas constitucionales de cada país adhieren o no a estos pactos que vamos a mencionar. El primer pacto que vamos a tocar es la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos y de los Deberes del Hombre. Declaración Americana y de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Me imagino que están todos anotando, los veo muy concentrados ahí. Enhorabuena, que sea así. Usted no dijo que había que anotar, pastor. Bueno, ahora la culpa es mía. ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué quiere que repita? ¿Que tiene que anotar o que La culpa es tuya. El título. ¿Ah? La Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de los Deberes Humanos. Recuerden que toda esta información se la vamos a pasar a continuación, la vamos a colgar ahí en el grupo de WhatsApp de tarea y clases de la 9ª promoción. Bien, ¿qué dice el pacto de los derechos y de la Declaración Humana y de los Deberes del Hombre? Artículo número 3. Estamos hablando, quiero que nos concentremos en esto, en la libertad de pensamiento y de conciencia de religión, libertad de pensamiento y conciencia de religión. ¿Qué dice el artículo número 3? Derecho a la libertad de culto. Toda persona tiene el derecho a profesar libremente una creencia religiosa y mantenerla y practicarla en público y en lo privado. En todos estos países podemos anunciar el evangelio, predicar el evangelio, lo hacemos en forma privada en nuestros templos y también lo hacemos en lo público, en las calles, en los retiros espirituales, lo hacemos, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Bueno, este pacto, el pacto de los derechos interamericanos del hombre y de los deberes humanos, nos dice que tenemos esta libertad de religión. Este pacto internacional tiene, ¿no es cierto?, equivalencia o tiene el mismo peso jerárquico que una constitución nacional de un país. Es interesante, es muy interesante. En Argentina, en la última reforma de la Constitución de nuestro país en el año 94, Argentina adhirió a todos estos pactos internacionales. Adhirió y algunos los confirmó como pactos vigentes. Entonces es importante todos los alumnos, ya sean locales, ¿no es cierto?, nacionales o internacionales, que estos pactos tienen vigencia y aplicación territorial en cada país que adhiere a este pacto. Pero también el Convenio Internacional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
del Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica es muy conocido, el Pacto de San José de Costa Rica. De hecho, se escucha mucho porque tal vez en los hospitales y en las cárceles los privados de libertad lo usan mucho, ¿sí? Porque si estudiáramos todo lo que está a favor de la Iglesia, verdaderamente no estaríamos peleando, sino que estaríamos exigiendo nuestros derechos. ¿Mm? Es así de sencillo. Entonces, el Pacto de San José de Costa Rica, recién hablamos de la Corte de los Derechos Humanos Interamericanos del Hombre y de los deberes del hombre, pero ahora dice el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo número 12, dice libertad de conciencia y de religión. Estamos hablando de la libertad de conciencia y de religión, de libertad de pensamiento. Artículo número 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho se aplica a la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o sus creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individuales colectivamente, tanto en lo público como en lo privado. Nadie puede ser objeto de restricciones, de medidas que restrinjan, que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o su conciencia o de cambiar de religión o de creencia. Artículo número 3. Ese era el 2. Artículo número 3. La libertad de manifestar su propia religión o las propias creencias están sujetas, escuche bien, sujetas únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger. Escuchen, ¿cuándo se restringe esa libertad de conciencia y de religión? Cuando está en juego la seguridad, el orden, la salud moral pública o los derechos o las libertades de los demás. ¡Wow! Mire lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica. Dice, pero a nosotros nos encerraron como un año en Argentina. ¿Sí? Pero estos artículos estaban puestos cuando nos ponían restricciones para hacer los cultos, para decir los cultos. ¿Por qué? Porque la pandemia mundial, global que hubo, nos atravesó a todos. La pandemia global que hubo atravesó a todo el globo terráqueo. Entonces, ese es uno de los artículos que dice que nuestra libertad se puede restringir cuando está en juego la seguridad, está en juego la salud pública, está en juego el orden público. Porque cuando no hay orden público, ¿qué es lo que hay? Hay desorden, hay desmanes. ¿Qué es lo que hay? Crisis. ¿Mm? Entonces, cuando todas estas cosas pasan, nos encerraron, mirá lo que nos hicieron. Sí, acá en Argentina aprovecharon justo eso para legalizar el aborto. Acá en Argentina hicieron eso. ¿Mm? Acá en Argentina, los comentarios por favor háganlos después de la clase. Gracias. Los comentarios háganlos después de la clase. Gracias. Cuando se pone en juego una masa y está verdaderamente en peligro, si bien en nuestro país la pandemia hizo desastre y en todos los países hizo desastre, porque no podemos negar que esto existió y que está hoy vigente,
No se puede negar esto. Yo tampoco voy a entrar en un debate innecesario con ninguno de ustedes, pero sí es importante entender que el desconocer estas cosas, el desconocer nosotros como pueblo de Dios estas cosas, para muchos fue un dolor de cabeza. Porque muchos que negaban esto terminaron presos, terminaron con multas exorbitantes, terminaron en la cárcel con clausuras importantes y con inhibiciones que creo que ni en esta vida ni en la otra se la va a poder sacar. Y cuando me llamaban, mire, capellán, ¿qué puedo hacer yo? Está preso hombres de renombre. No voy a dar los nombres porque no estoy acá para juzgar. Pero verdaderamente, que en nuestro país la pandemia justificó, yo estoy diciendo que la pandemia justificó el aborto legal y nos encerró para justificar un montón de cosas de desmanes, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero a la misma vez, muchos tomaron esto muy liviano. Y así lo pagaron, algunos con sus propias vidas. Lamentablemente. Y hoy lamentamos, de corazón lo digo, lamentamos muchos siervos de Dios que se fueron de esta vida y dejaron una familia y dejaron muchas cosas. Y es lamentable, porque es irreparable la pérdida de un siervo de Dios, de un papá, de una mamá, de un hijo. Es irreparable. Y no vamos a jugar con ese sentimiento. Pero es importante entender que hay pactos internacionales que están a favor y hay convenios internacionales que están a favor de la misión que tenemos nosotros, de nuestra misión como cuerpo, como hijos de Dios. ¿Por qué no tenemos más leyes? Y lamentablemente se ha llenado de corruptos. Hemos elegido mal, tal vez, no lo sé. Júzguelo usted. Usted lo puede juzgar. Hemos elegido mal, tal vez. Sí, es verdad. Porque uno ve cara, pero no ve corazones. Entonces, pero no quiero entrar en un ámbito en la cual la clase no se va a direccionar. Estamos hablando de libertad, de conciencia y de religión. El Pacto de San José de Costa Rica es un pacto que verdaderamente tiene muchísimas cosas, que es ejemplar como pacto internacional, porque es un pacto mundial que firman las naciones y adhieren para que esos derechos tuyos y míos no sean violados. Y el desconocer estas cosas verdaderamente hacen que otros saquen ventajas. Che, estos no saben que está esto a favor de esto, de esto. Nosotros vamos a aprovechar y los vamos a encerrar. O vamos a cerrarte tu iglesia porque no conoces esto. Que pasó, lamentablemente. Pasó. Pero en esta noche traemos luz sobre todas estas cosas. Luz traemos. Porque donde hay luz, donde está la luz de Cristo, las tinieblas retroceden. Y eso lo sabe usted y lo sé yo también. También es importante entender que la OEA, que es el organismo de estados americanos, que Argentina y todos nuestros hermanos del Cono Sur tienen representación en este organismo, la OEA. Está ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También habla sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión. Y dice, toda persona tendrá derecho a la libertad de conciencia y de religión.
de profesar, de manifestar, de practicar, de conservar y de cambiar de religión. Miren las palabras que usa. Interesante, muy interesante. Y de ejercer todas estas actividades religiosas y espirituales tradicionales o vigentes en todos los lugares y en lugares diferentes, y también en la pluralidad religiosa y en la diversidad de religión. ¡Ay, no! Esa palabra no diga diversidad, por favor. ¡Oh! Ay, Dios mío. Que nosotros desconozcamos lo que está a favor nuestro siempre es una ventaja para los otros, para que lo usen a favor de sus cosas, a favor de toda su mugre que enseñan y transmiten en las ideologías de hoy en día. La diversidad de pensamiento y religión es una palabra que verdaderamente va más allá de una ideología barata que hoy nos quieren hacer vender. ¿Mm? Hay diversidad de religión. ¿Cómo que no? Pero somos un montón de cristianos, un montón que profesamos la fe. ¿Eh? Y lo hacemos de una forma, de otra, pero todos adoramos al Padre. Lo hacemos así, asá, qué sé yo, como nos han enseñado, pero lo hacemos. Es importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la del año 48, en el artículo 10 habla sobre la libertad de conciencia y de religión, de expresión, de manifestación, que verdaderamente podemos hacerlo siempre y cuando no dañemos al otro. Los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica hablan y dicen que nosotros tenemos el derecho a ser oídos. Usted tiene el derecho a ser oído. Usted no puede ir a un establecimiento público y le digan sí, mañana, pasado, traspasado, y lo tengan dando vueltas y no le den nunca una respuesta. Bueno, estos artículos dicen que en un plazo razonable, el artículo 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, dicen que en un plazo razonable, ¿qué es razonable? Una semana, 2 semanas, como mucho. En un plazo razonable le tienen que dar una respuesta. ¿Usted lo sabía esto? ¿Mm? No, y hacen como 6 meses que no me contestan. ¿Cómo puede ser? ¿Qué actividad podemos hacer? ¿Cómo vamos a cumplir nuestra misión si no sabemos estas cosas que son verdaderamente de aplicación en todo el territorio de nuestro país? ¿Cómo llevamos adelante nuestro ministerio si no sabemos verdaderamente esto para defender nuestro ministerio y nuestro derecho? Nos dicen 3, 4 palabras las demás organizaciones y movimientos que hay ahora de público conocimiento y nos tapan la boca con un montón de cosas y nosotros no sabemos cómo defendernos.
artículo 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Tengo la garantía de ser escuchado, oído, y en un plazo razonable debe contestarse mi reclamo. Ya sea que yo pida para entrar a un hospital, ya sé que cuento esto que pasó. Me llama un día el pastor Rubén Díaz, que se le estaba muriendo el sobrino, acá en el hospital, en un hospital de Mendoza. Lamentablemente el chico murió, no lo dejaron entrar, los guardias de seguridad privada no lo dejaron entrar, esto que el otro. Yo estaba en la cárcel, no pude hacer absolutamente nada, y me fui al INADI, directamente a la Delegación Nacional del INADI, que hay acá en Mendoza, y le dije, mire, pasó esto y esto. Justo se da la casualidad que había un chico de los movimientos que nosotros sabemos, y estaba llorando porque en su escuela lo habían discriminado por el color de pelo y la banderita que usa. El delegado del INADI se fue con el muchacho ese y me dijo, venga otro día. Perfecto, Leo. Lo del muchacho es importante atender. Pero yo vengo también para decirle que una vida se fue de este mundo sin recibir a Cristo, sin recibir a Mahoma y sin recibir a María y al credo que profesa esa persona. Se fue sin paz en su alma. Eso es lo único que yo le voy a decir. Capellán, ¿cómo me va? Sí, sí, yo te lo vengo y te lo digo como te lo tengo que decir. No te vengo a sobar el lomo. O sea, está todo bien. Pero esa persona se fue de este mundo sin recibir la paz y la bendición del credo que profesa. Que te vaya bien. A la semana me estaban llamando, me querían, qué sé yo, conectar con, qué sé yo, no me interesa. Pero es importante saber para qué estamos. Es importante reclamar en los organismos de estados de derechos y saber hacerlo, saber cómo dirigirnos, saber cómo esa persona se fue de este mundo, ya no existe, lamentablemente, se fue sin la bendición de María, sin la bendición sin la bendición de nadie. Y punto. Ya no está. Es un gran dolor para esa familia y no está. Por 2 o 3 que no les interesó y no velaron por el derecho de la asistencia y contención y libertad de religión, no les interesó. Entonces, ante estas realidades, uno tiene que verdaderamente ir a los lugares a golpear como tiene que ser. Sin violencia no ganamos nada, pero verdaderamente parados y enfocados, verdaderamente hablando desde el conocimiento, ¿y para qué estamos? Verdaderamente las puertas solas se van a abrir. Ahora bien, todos estos pactos internacionales que fueron confirmados en la reforma del año 94 en Argentina y tal vez en los países limítrofes que hemos mencionado, que han tomado de estos pactos para hacer sus leyes y para aplicar en su territorio, es interesante o es importante entender de todo esto. Creo que la pregunta se las voy a hacer ahora, por el tiempo. Si yo preguntara en esta hora, estamos hablando de leyes a favor de la iglesia. Si yo preguntara en esta hora, y quiero que levanten la manito, ¿cuál es la ley de culto de Argentina? ¿Cuál es la ley que garantiza el culto y la libertad de expresión en Argentina? Quiero que me la digan en este momento.
Levanten la manito, ahí Héctor les va a dar lugar. ¿Cuál es la ley? No se vayan a atropellar, por favor. No se vayan a atropellar. María Quiero que me José. vayan. María. La ley 21.745. ¿La buscó en Google o la sabía? Tengo una compañera que más o menos me está guiando en algunas cosas. Bien. Denise. Denise. Perdón. Bendiciones, pastor. Que tengo una conocida que más o menos tiene conocimiento de leyes. No sé, se trabó ahí. ¿Qué pasó, Héctor? Las dos dijeron lo mismo, que tienen una conocida que ya le estaba comentando las leyes y todo lo demás. Ah, qué feo. Ahí Abigail, ¿qué dice? Eso dijo, que también Ah, tiene bien, una bien. conocida que está estudiando leyes. ¿No? ¿Así dijiste, Abigail? Pero qué problema, ¿no? Con la ley. ¿Qué problema con la ley 21? ¿Ah? Me había salido, recién volví a entrar. Ah, bien. Bien. Bueno. ¿Vieron que la mayoría no sabía cuál es la ley? Y algunos dicen, no, porque el artículo 14 de la Constitución Argentina dice que el 14 BIP, el 19, el 50 y otros más dicen que tenemos libertad de profesar libremente nuestra religión. Sí, pero también dicen que están sujetas a las leyes vigentes. Y la ley vigente, que es esta ley nefacta de la dictadura del año 78 hasta la fecha, sigue siendo una ley nefacta, que es la ley 21745, que no da ningún derecho, que no da ningún reconocimiento y que no da ninguna garantía de nada. Nada. En absoluto. En absoluto. La ley 21745 es una ley nefacta de la dictadura que fue creada lamentablemente en plena dictadura y que verdaderamente al otro culto, el culto o las iglesias que somos nosotros, la iglesia oficial en Argentina es la católica y el culto vendríamos a ser nosotros, nos da solamente identidad a través de un registro de culto, un fichero de culto, y a través de una personería jurídica, porque no tenemos la personería pública, porque la personería pública la tiene la Iglesia Católica. Nosotros tenemos la personería jurídica privada, como una identidad privada, fundaciones, asociaciones y esto que el otro. No nos da ningún derecho. Ninguno. Entonces, cuando nosotros decimos la Federación Argentina de Pastores Evangélicos en Argentina trae conciencia. ¿Qué es lo que es conciencia? Usted debe saber cuál es la ley que tenemos en Argentina, que es nefacta. Es nefacta. No da derechos, no da garantía, no da reconocimiento a ningún culto de Argentina. Hay más o menos, para que usted se dé una idea, hoy deben haber 8.500, 9.000 cultos registrados en Argentina de diferentes religiones que profesan el culto en Argentina. Pero hay más de 100.000 cultos en Argentina que no tienen, son totalmente autónomos.
Pastores independientes, religiones independientes, no tienen un papel. La ley 21.745 no da derechos, no otorga derechos. Un pastor acá en Argentina va al ANSES a buscar una categoría de ministro de culto y no existe. No existe. La única categoría que le cabe a usted, sin faltarle respeto a ninguno, ¿sabe cuál es? Es la de recolector de basura. Esa es la categoría que le cabe. Es tristísimo. Verdaderamente no entendemos cómo han pasado 41 años de la democracia aproximadamente, o más. Han pasado más de 40 años y hay pseudos pastores, apóstoles, pseudos pastores, apóstoles, asociaciones que son amigas del poder en estos 40 años y no han cambiado una coma de esta ley corrupta, diabólica y satánica para la libertad de culto en Argentina. Yo no sé si se abrazan con el poder o arreglan, o no sé qué es lo que hacen. No lo sé. No lo sé. Salen hablando y diciendo un montón de cosas y no han cambiado desde el año 78 hasta la fecha una coma, ni un punto, ni un artículo, nada de esta ley, que tiene 5 artículos nada más. Es impresionante cómo 10.000 religiones inscritas en culto de la nación, allí en Cancillería, no puedan torcerle la mano a una sola. Y tener la personería pública significa poder estar en el ámbito público. Por eso todos los capellanes son católicos. Por eso todos, la religión oficial está en todo y en todos los ámbitos. Solo vamos a hablar un poquito mañana. En todos los ámbitos de los estamentos municipales, locales, gubernamentales y nacionales, privados y todo. ¿Por qué? Gracias a la 21745. La Federación Argentina de Pastores Evangélicos propone que verdaderamente haya en Argentina una ley de culto de la democracia, donde verdaderamente todos estemos representados y nuestros derechos como ministros de culto estén verdaderamente puestos en ese lugar y puestos en valor. En valor. Así que cuando hablamos de la libertad de culto en Argentina, fijémonos que no es tanta libertad. No es tanta libertad. No sé a qué le llamamos libertad. Hemos ganado algunas cosas, pero ha sido en lo privado, en lo local, en lo municipal, con leyes propias, pero ha sido muy poco en 40 años. Muy, muy poco. Yo no sé si le ha faltado fe o verdaderamente no sé cómo decirlo. Pero verdaderamente es triste que lleguen pastores, pastoras, al último de su carrera y terminen y pasen por la vida como nada. Los tarotistas, las mujeres de la calle, los periodistas, la gente del ocultismo, tienen categoría en el ANSES. Nosotros, como ministro de culto, no existimos. Es para pensar y para reflexionar, para que verdaderamente, por ser pastor, te dejan esperando 10 horas. Ah, este es pastor, déjalo ahí. Cuando seas capellán,
Che, este es capellán, hacelo pasar. ¿Pero por qué? ¿Por un nombre, por un título? ¿Por qué? Porque verdaderamente en 40 años no hemos tenido la capacidad, no sé, como pueblo, como argentinos, como lo que sea, de torcer esto y verdaderamente poner gente de luz en lugares estratégicos. No digo que soy yo, ¿eh? Seguramente usted lo haría mejor que yo. Pero esto es importante decirlo, traer conciencia. Porque a esto nos invita la ley, a una conciencia de libertad. La ley nos invita a tener conciencia de libertad y de pensamiento de religión. No lo tenemos. Estará en otro país, hay países que están más avanzados, Chile, Estados Unidos, estos que están más avanzados que nosotros. Sí, están más avanzados. Hay que reconocerlo. Nosotros tenemos muchos derechos y le hemos dado y le hemos otorgado derechos a un montón de gente. Y reconocimientos ni hablar. Pero cuando uno habla del pensamiento de religión y de libertad de conciencia, no. No avanzamos ni un centímetro. Y no digo que hay que prender fuego el Parlamento, no. Sino porque verdaderamente no llegamos. ¿A dónde se corta el piolín? No tengo ni idea. Pero si verdaderamente traemos conciencia de que esta ley nefacta, la 21745, en todos estos años que se ha aplicado en Argentina, no ha dado ningún resultado positivo. Porque lo único que han hecho es controlarnos y ubicarnos en un lugar y tenernos ahí controlados. ¿Te das cuenta? Nos tienen ahí con estos y con inspección de justicia, ¿no? Porque usted tiene que presentar sus balances acá y allá. ¿Por qué? La Iglesia Católica no lo hace. Y hay otras religiones que no lo hacen. Entonces, hay verdades y verdades, ¿eh? En esto. Es bueno poder traer conciencia. Un capellán debe saber estas cosas. Pero no para decir, usted, cura, se jubila como un juez de paz y yo me jubilo como un recolector de basura. No hay comparación entre una jubilación y otra. Y no hay comparación. ¿Qué comparación va a haber? Si él se jubila como un juez de paz y vos te jubilás, si te jubilás como un recolector de basura, sin discriminar a los recolectores de basura municipales. Pero ese es el derecho que ellos tienen. Y es el derecho que nosotros hasta el día de hoy no hemos logrado. Entonces es un llamado de atención a que verdaderamente libertad de culto, sí, es libertad de culto, pero está restringida. ¿En qué? En esto. Entonces realmente no somos iguales. No. No tenemos las mismas condiciones. No. ¿Somos hermanos en la fe? Sí, no hay problema. Vos te abrazás a esto y nosotros nos abrazamos a la palabra. Pero las condiciones no están iguales. Son muy desparejas. Así que lo vamos a dejar acá porque les veo la carita. Así que les ha dado como un bajón y no es la idea mía, pero sí es mi idea de poder traer conciencia. ¿Cómo combatimos todo esto? Trayendo conciencia. Informando, capacitando, instruyéndonos, hablando con propiedad, desde el derecho. ¿Qué derechos tenemos? Tenemos más derechos internacionales que los propios. ¿Cómo puede ser? Que los derechos internacionales me den más valor, me den más cuidado, me digan que en la aplicación de todo esto yo puedo hacer esto, pero en mis propias leyes de mi país
mi conciencia de religión está restringida. ¿Por qué? Tengo más valor internacionalmente que en lo propio, en lo nacional, en lo local. Es algo que verdaderamente trae un debate, un sinfín. No es la idea cansarlos, pero sí es la idea capacitarlos, para que, como dijimos desde el primer día, ustedes puedan servir al Señor en la capellanía desde el conocimiento. Y desde el conocimiento, saber aplicar y hacer aplicar sus valores y sus derechos, como un verdadero capellán. Emanuel San Juan, por favor, dale gracias al Señor por la clase de esta noche. Gracias, Pastor Ramírez. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, por escuchar, Señor, tu palabra, escuchar al Maestro, Padre, que lo está direccionando. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que están ahí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás instruyendo, Señor, a estos alumnos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que somos ministros suyos, Señor, y esto, Señor, nos has traído a este mundo, Señor, para caminar en tu palabra, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús y bendecimos a cada capellán y a cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, si hay alguna pregunta referida a la clase de hoy, la vamos a estar respondiendo. Si no, nos vemos mañana. Y mañana vamos a tratar de que sea un poquito mejor la clase. ¿Hay alguna pregunta? Ahí No, pónganla. ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Ahí Bueno, apareció una. ¿seguro? Vanessa. Ay, ay, ay. Vanessa. No se te escucha, Vanessa. Escucha. ¿Sí? Ahí. Hola. Ahí sí. Dale. Bien. Ay, bueno, tuve que sacar los auriculares, espero que se va a escuchar el entorno. No, me queda una duda, yo quiero sacarme esta duda específicamente cuando escuché que dijo del tema de esto de que se paró y le dijo de que se perdía la salvación, ya sea por Mahoma, por esto. Yo tengo una duda en cuanto a la salvación en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros como capellán, perdón, quiero ver cómo puedo armar la pregunta, como capellán, yo me encuentro con un católico, o me Sí. encuentro con otro testigo de Jehová, lo que sea. Ustedes le tienen que hablar o sea, ¿cómo es esa parte? ¿O hay algún momento que esto se va a explicar? Eh, Porque Sí. uno lo llevaría a la salvación o solamente somos ayudantes espirituales. No sé, quisiera sacarme bien esa duda, porque justo nombraste eso y bueno, me quedó esa duda. Lo demás lo entendí perfecto y agradezco voy a seguir estudiando bien esas leyes, pero me quedó esa duda de cómo presentarnos ante esas situaciones con las diferentes religiones, cómo uno le presenta eso, ¿no? No sé si me explico lo que quiero preguntar. Bien. ¿O no? Yo trabajo con 5 curas católicos. No tengo ningún problema con ninguno. Ninguno, ¿eh? Ninguno. No tengo ningún problema con ninguno. Y a la misma vez trabajo con, más o menos para que ustedes se den una idea, llegaron a ser 585 voluntarios de todas las religiones. De hecho, trabajo con Testigos de Jehová, Universal, evangélicos, de diferentes ramas. Trabajo católicos, dije, bueno, adventistas, bueno, diferentes religiones. Mi trabajo como capellán. En la cárcel. Recuerden que yo trabajo para el servicio penitenciario dentro del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es mi tarea? Garantizar
garantizar el derecho de la asistencia espiritual. Esa es mi tarea. Esas religiones vienen, cumplen con un filtro que se hace y con requisitos que se hacen, que hay en las 3 leyes que vamos a ver mañana. Todos ellos entran y predican, cada uno a su forma de su religión. Yo sí tengo que observar, porque es mi tarea, observar de que no se enseñe algo que sea destructivo. ¿Se entiende? Algo que sea destructivo no puedo dejar yo enseñar, porque obviamente somos instrumentos de paz, no somos instrumentos de destrucción. No se dejaría eso en ningún organismo del Estado, te avalaría, te lo puedo garantizar. Ahora bien, a la hora de interactuar con ellos, a la hora de interactuar, porque interactuamos con ellos en el Consejo Interreligioso, uno habla cómo podemos ayudar, ¿no es cierto?, al otro, ¿sí?, sin meternos, sin ahondar en cómo son los conceptos de cada uno de nosotros. A mí no me va a venir a decir el cura cómo yo tengo que bautizar, ni con mucha agua, ni con poca agua, ni tampoco me tienen que decir cómo hacer la Santa Cena. Yo sé realmente cómo tengo que bautizar y sé cómo también darle la Santa Cena a los presos. Eso lo sé desde el primer día. Ahora, el tema de la salvación, obviamente que yo sé cómo es el tema de la salvación, ¿sí? Y sé cuál es el fin de cada religión de esa, porque para algo estudié sectas y religiones en un seminario teológico, ¿sí? Pero en eso uno debe ser astuto y verdaderamente marcar la diferencia a través de la gracia de Dios. Y los mismos presos se dan cuenta, este me ofrece algo y usted no me ofrece nada, pero la diferencia se nota. No sé si me entienden. Estos vienen acá y me ofrecen y me dicen esto que el otro, y usted no me ofrece nada, y con una simple oración que usted hizo, Dios sanó, Dios libertó, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. No traemos confusión a la persona. Eso es importante, ¿sí? El preso puede elegir todas las veces que quiera. Hemos hablado y hemos dicho que eso es un derecho, cambiar de religión cuantas veces sea, hasta encontrar la que verdaderamente te dé paz en el corazón y en la cual vos sepas, che, esta me está guiando para mi salvación, entre comillas, ¿sí? No quiero hacer de esto un debate totalmente innecesario. Yo solamente, mi trabajo es interactuar con todas las religiones. Trabajo con todas las religiones y a todas las religiones les debo garantizar el acercamiento y el derecho al preso, eso lo vamos a hablar mañana, el ejercicio del derecho vamos a hablar mañana, el ejercicio del derecho lo vamos a hablar mañana. ¿Mm? Uno que trae y el otro que recibe, uno que pide y el otro que está preparado para entregarlo. Ese es el ejercicio del derecho. ¿Mm? Entonces, a la hora de hablar solamente se habla de ciertos puntos y se tocan sin ataques violentos. Hemos pasado, si ustedes supieran todos los calores que hemos pasado del 2008 hasta ahora, hasta lograr verdaderamente un consenso con todas las religiones. Siempre van a haber diferencias, pero sí un consenso de trabajar por el bien común, en pos del preso. ¿Hay diferencias? Sí. En tu casa hay diferencias y en tu iglesia también hay diferencias. Es así de sencillo. Porque no a todos los podemos conformar. Y no a todos los vamos a tranquilizar. Siempre hay diferencias, lamentablemente están. Pero, repito, a la hora de que el interno se acerca, mire, ¿sabe qué? Yo estoy acá con esto, ¿cuánto llevo? Y uno hace una oración y ve que el Espíritu Santo lo está tocando. Y ve que está pasando algo. El mismo preso se da cuenta. ¿Cómo es el tema? Esto venía, yo estoy tantos años acá, porque el velo se le cae a él. Es así de sencillo. ¿Sí?
Yo debo dejar que Dios actúe. En algún momento la luz impactará y hará lo que tenga que hacer. Lo demás ya lo expliqué. ¿Quién sigue? Hernán. Abrí el micrófono. Hola, hola, pastor. Dios te bendiga, pastor Marco. Gracias por la enseñanza. Bueno, gracias a todos. No, estaba escuchando muy atentamente. Todo lo que hablaste, pastor, la verdad que es una realidad. Te quiero comentar algo. Yo visité mucho las cárceles en Buenos Aires. Conozco casi todas las cárceles de Buenos Aires. Durante años las visité. Y en todo esto, por eso quiero hablar lo que estás hablando, porque es importante lo que habláis y es una gran realidad, pastor. Y vos sabés que yo tuve una hermana que estuvo 20 años presa, ¿viste? Y después, bueno, se fugó de ahí del penal de La Pampa, y cuando tiró el gancho por ahí, no sé cómo fue que le perforó un pulmón y se murió. Y a mí me llevó, era joven mi hermana, y, y todo lo que estaba hablando es una realidad, y ahora te voy a hablar dentro de la cárcel lo que viví, y qué importante lo que estás expresando, ¿no es cierto? Y qué importante es ir a hablar con fundamento y la capellanía, lo que estamos haciendo, qué importante. Y, y bueno, y eso me llevó a mí a visitar a los presos en la cárcel, porque mi hermana se había metido en todo eso durante tanto tiempo. Y bueno, te cuento un caso y empecé a visitar y ahí vi a porque ojalá Pastor Ramírez, Héctor, ojalá que FAPE crezca como tiene que crecer y que pueda realmente dentro de las cárceles traer eso, lo que ustedes quieren hacer, que es un orden, es otro tipo de autoridad, pero es con papeles también porque es necesario. Yo me acuerdo que me iba a agarrar a los chicos que estaban pari ahí adentro y lo iba, y es como vos decís, hablaba, lo visitaba un chico ahí, y ahí estaba el cura, como vos decís, estaban los adventistas. Esto fue en la ciudad de La Plata. Y quiero contar esto porque es importante lo que decís, estás hablando de la oración y visitan muchos ahí. Y me acuerdo que un día ya llevaba casi como bastante tiempo, pastor, visitando a este chico que estaba paria, que no tenía visita, lo bajaba yo. Y me hacían esperar, y los mosquitos a la madrugada, y que vas a las 4 de la mañana y tenés que hacer todo lo que vos me estás diciendo, que hoy con esto que estamos haciendo, pero directamente vos vas como capellán y mostrarla que sos un capellán y te atienden, pero así. Pero es como vos decís, cuando vas a un lado sos pastor y tenés que esperar. Y me pasó ahora hace poquito acá en Caleta Olivia, me pasó ahora. Y bueno, y vos sabés que lo estaba visitando y un día me cansé, pastor, porque el chico me bajaba con la estatua del San de la Muerte, me bajaba drogado, me bajaba re mal, hablaba con los curas, como vos decís, hablaba con todo, y los manipulaba, les sacaba todo lo que le tenía que sacar. Y me acuerdo que un día me cansé y le digo a Dios, yo ya estoy cansado, venía a verlo, le digo, porque siempre me baja drogado, me baja, y acá le quiero hablar, ¿no? Porque es importante, porque él me decía, pero vino el cura y me trajo esto, y me trajo este beneficio, y me trajo aquello. Y bueno, uno, como va pudiendo, va haciendo algo y llevando y haciendo, ¿no? Y como qué importante lo que estabas hablando, pastor. Y digo, y un día me cansé y dije, bueno, este es el último día que vengo, no voy más. Y lo venían visitando un montón, ¿viste? Yo llevaba como un año ya visitándolo. Mira. Y no veía ningún fruto, ¿viste? Y nosotros nos cansamos, ¿viste? Que dejás todo, ¿viste? Para ir a verlo, haces un viaje, vas. Y dije, bueno, Señor, si hoy no haces algo, yo como ser humano ya estaba con 38 homicidios el chico. Me acuerdo tenía un apodo, el Pato Cáceres. Me No, mi acuerdo que, hermano, no digas nombre, por favor. perdón.